Mis manos aún temblaban por la llamada de papá cuando llegué a la entrada de la casa de Esperanza, el motor haciendo ruido mientras se enfriaba bajo el calor andaluz. «Necesitas demostrar que amas a esta familia, Remedios». Su voz seguía resonando en mi cabeza, ese tono frío que usaba cuando ya había tomado una decisión sobre algo. A los 52 años, pensé que había terminado con sus manipulaciones, pero aquí estaba, convocada como una adolescente que había llegado tarde a casa. La casa se veía perfecta como siempre. Las columnas blancas inmaculadas de Esperanza y las azaleas cuidadosamente podadas, pagadas por el trabajo de su marido en ventas farmacéuticas. Todo lo que yo nunca había tenido. Había trabajado en 2 empleos durante mis estudios de enfermería. Ahorré cada céntimo durante 15 años para comprar mi pequeña casa con porche que rodeaba toda la vivienda y la hipoteca que finalmente había pagado el mes pasado. 390.000 euros de pura libertad, y ahora querían que se la cediera a ella. «Es solo temporal», había susurrado mamá durante la emboscada de la cena de ayer, sus ojos saltando entre papá y Esperanza como si estuviera viendo un partido de tenis. «Solo hasta después de la boda, cariño. Ya sabes lo estresada que se pone». Pero había visto esa mirada en los ojos de papá, la misma que había tenido cuando me convenció de avalar su préstamo comercial que aún estoy pagando. Nada era nunca temporal con él. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar, y ahí estaba Esperanza en su bata de seda, su anillo de compromiso captando la luz de la tarde como si lo estuviera publicitando. «Qué bien, viniste», dijo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Detrás de ella, podía ver regalos de boda apilados en cada superficie, cristal y plata brillando como el escaparate de una joyería. «Papá está en el despacho con los papeles». Se me encogió el estómago. Papeles. Ya había preparado papeles. Papá no levantó la vista cuando entré a su despacho, solo siguió revisando una pila de documentos legales como si estuviera interrumpiendo sus asuntos importantes. La habitación olía a sus puros caros y esa colonia que usaba para intimidar a la gente, Old Spice mezclado con arrogancia. «Siéntate, Remedios», dijo, finalmente levantando los ojos. A los 73 años, aún tenía esa presencia de ejecutivo corporativo que hacía que los hombres adultos se retorcieran en las salas de juntas. «No voy a firmar nada», dije, manteniéndome de pie. Mi uniforme de enfermera se sentía de repente desgastado en esta habitación llena de libros encuadernados en cuero que nunca había leído y premios de empresas que lo habían despedido años atrás. Su risa fue cortante, sin humor. «Ni siquiera has escuchado el razonamiento todavía. Siempre tan testaruda, igual que la familia de tu madre». Se recostó en su silla, con los dedos entrelazados. «Esperanza y Patricio necesitan un lugar donde vivir después de la boda. Su contrato de alquiler se vence, y con el pago inicial que hicieron para su futura casa, están sin efectivo hasta que llegue su ascenso. Entonces pueden alquilar en otro lugar». «¿Con qué dinero?» Su voz se elevó ligeramente. «Solo la boda nos costó 47.000 euros. Tu hermana merece comenzar su matrimonio en una casa apropiada, no en algún apartamento estrecho». Deslizó los papeles por su escritorio. «Recuperarías la casa en 18 meses, 2 años máximo. No te estamos robando, Remedios. Te estamos pidiendo lealtad familiar». Miré los documentos, mis manos apretadas tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Y si me niego?» El silencio se extendió entre nosotros como una respiración contenida. Finalmente, sonrió. La misma sonrisa fría que había mostrado cuando eligió la escuela privada de Esperanza sobre mi fondo universitario. «Entonces, supongo que sabremos dónde están realmente tus prioridades, ¿no es así?» «No». La palabra salió más fuerte de lo que me sentía por dentro. «No voy a firmar esto, papá. Esa casa es mi seguridad, mi jubilación. Trabajé turnos dobles durante 15 años para pagarla». Su cara se oscureció como nubes de tormenta acumulándose. «¿Tu seguridad? ¿Qué hay de la seguridad familiar? ¿Qué hay de apoyar a tu hermana cuando más te necesita?» Se levantó, alzándose sobre mí como solía hacer cuando tenía 8 años y había roto su taza de café favorita.
Esperanza siempre ha estado ahí para esta familia. Se casó bien, nos va a dar nietos pronto. Representa lo que hemos construido aquí. ¿Y qué he construido yo? Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Nada que te importe, aparentemente. Antes de que pudiera responder, Esperanza entró elegantemente en la habitación con mamá, siguiéndola como una sombra preocupada. ¿Está todo bien? Podía escuchar voces. Sus ojos inmediatamente fueron a los papeles sin firmar en el escritorio de papá, y sus labios perfectamente brillosos se curvaron hacia abajo en un puchero que le había conseguido todo lo que había querido desde que éramos niñas. Remedios está siendo difícil, dijo papá, sin apartar los ojos de mí. No parece entender lo que significa la familia. Las manos de mamá revolotearon nerviosamente en su garganta. Ay, cariño, ¿seguramente puedes ver lo importante que es esto? Es solo temporal, y la boda de Esperanza es en 2 días. Todo ya está arreglado. Todos los invitados van a venir. Su voz se desvaneció como si tuviera miedo de terminar el pensamiento. ¿Qué tiene que ver eso con mi casa?, pregunté. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, podía verlo en sus caras. Esa mirada de conocimiento compartido, como si todos fueran parte de una conversación a la que no había sido invitada. Esperanza se sentó delicadamente en la silla frente al escritorio de papá, alisando su bata de seda. Patricio y yo anunciamos a todos que viviríamos en tu casa después de la luna de miel. Su familia, nuestros amigos, la corte nupcial, todos lo saben. Me miró con esos ojos azules grandes que nunca habían escuchado la palabra no. Si tenemos que decirle a la gente que nos vamos a mudar a un apartamento pequeño en su lugar, será tan embarazoso. ¿Qué pensarán sobre la estabilidad de nuestra familia? La habitación se sentía como si se estuviera cerrando a mi alrededor. ¿Lo anunciaron sin preguntarme primero? Por supuesto que le dijimos a la gente, dijo papá, como si fuera poco razonable que esperara cortesía básica. Los padres de Patricio estaban preguntando sobre sus arreglos de vivienda y queríamos mostrarles que nuestra familia se cuida entre sí. Su padre es juez de circuito, Remedios. Esta no es gente que podemos avergonzar. La sangre se me subió a la cara tan rápido que me sentí mareada. ¿Entonces les prometieron mi casa para impresionar a su familia? Les prometimos que nuestra familia proveería, dijo mamá en voz baja, retorciéndose las manos. Los Herrera han sido tan generosos con los gastos de la boda, ayudando con el catering y las flores. Incluso pagaron por el vestido de Esperanza, ese hermoso Palomo Spain que costó 8,000 euros. No podíamos dejar que pensaran que no estábamos haciendo nuestra parte. Esperanza puso su mano sobre su vientre a un plano en un gesto que claramente había practicado. «Y hay algo más que no te hemos dicho aún». Su voz bajó a un susurro. Patricio y yo estamos esperando. Nos enteramos la semana pasada, pero queríamos esperar hasta después de la boda para anunciarlo. Un bebé necesita estabilidad, Remedios. Un hogar real, no algún alquiler estrecho. La habitación giró a mi alrededor. Habían planeado toda esta cosa. El anuncio del embarazo, el tiempo, la presión pública. Me agarré al respaldo de la silla para estabilizarme. ¿Estás embarazada? 8 semanas, dijo, sus ojos brillantes con lágrimas que aparecían a pedido. Estamos tan felices, pero también aterrorizados por el dinero. El ascenso de Patricio no llegará hasta el próximo año, y con un bebé viniendo, solo necesitamos tiempo para ponernos en pie. ¿Entiendes, verdad? Siempre has sido la responsable. Papá se inclinó hacia adelante, sintiendo debilidad. Piénsalo, Remedios. Tu sobrino o sobrina, creciendo en esa hermosa casa con el gran patio trasero. ¿No te haría feliz eso? ¿Saber que ayudaste a darles el mejor comienzo en la vida? Miré alrededor de la habitación a sus caras expectantes. La mirada calculadora de papá, la súplica ansiosa de mamá, la vulnerabilidad perfecta de Esperanza. Lo tenían todo calculado, cada ángulo cubierto. El bebé, los suegros, el anuncio público, la carta de lealtad familiar. Se suponía que me rendiría como siempre había hecho, firmaría sus papeles y sonreiría mientras se llevaban la única cosa que había ganado completamente por mi cuenta.
Necesito tiempo para pensar, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. La boda es el sábado, dijo papá fríamente. No hay tiempo. Salí de ese despacho sin firmar nada, mis piernas temblando tanto que tuve que agarrarme a la barandilla de la escalera para llegar a mi coche. Detrás de mí podía escuchar la voz de papá elevándose, palabras cortantes que no podía distinguir del todo, seguidas del llanto teatral de Esperanza. Mamá apareció en la puerta principal cuando llegué a mi Seat, su cara pálida y afligida. «¡Remedios, por favor!», gritó, apresurándose por el sendero en sus zapatillas de casa. «¡Estás desgarrando a esta familia! ¿No puedes ver cuánto estrés le estás causando a tu hermana? ¿En su condición?». Me volví para enfrentarla. Esta mujer que había pasado 30 años disculpándose por el comportamiento de papá en lugar de detenerlo. «Mamá, esa casa es todo lo que tengo. Es mi jubilación, mi seguridad. Si se la doy y algo sale mal, nada saldrá mal», me interrumpió, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Son buenas personas, personas responsables. Patricio tiene un trabajo estable y su familia tiene dinero. No son como... Se quedó sin palabras, pero sabía lo que no estaba diciendo. No son como tú. No como la hija que nunca se casó bien, nunca tuvo hijos, nunca les dio nada de qué presumir en el club de campo. Esa noche, mi teléfono sonó constantemente. Esperanza, llorando sobre el estrés y el bebé. Papá, frío y furioso, recordándome cada sacrificio que habían hecho por mí mientras crecía, cada lección de piano y campamento de verano que de alguna manera habían podido costear. Miembros de la familia extendida de los que no había sabido nada en años, todos de repente preocupados por la unidad familiar y apoyar a Esperanza durante este tiempo difícil. La última llamada llegó a las 11 de la noche. El mismo Patricio, su voz suave y razonable, como si estuviera cerrando un trato comercial. «Remedios, entiendo tus preocupaciones y las respeto. Pero quiero que sepas que esto no es solo sobre nosotros. Mi familia está observando cómo se resuelve esta situación. Son muy tradicionales, muy enfocados en los valores familiares. Si la propia hermana de Esperanza no la apoya durante su embarazo...». Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. «Bueno, sería lamentable si eso afectara cómo ven su futura relación con ella». Después de colgar, me senté en mi cocina, en mi casa, y me di cuenta de que no solo estaban pidiendo mi hogar, estaban pidiendo mi rendición, capitulación completa y total a la idea de que mi vida, mi trabajo, mis sacrificios no importaban tanto como la comodidad de Esperanza. El sábado por la mañana me puse mi vestido azul marino y conduje a la boda. El club de campo. Los naranjos parecía algo de una revista. Rosas blancas y cintas doradas por todas partes, candelabros de cristal brillando sobre mesas puestas con porcelana que probablemente costaba más que mi salario mensual. Encontré mi asiento asignado en la mesa 7, lejos de la mesa familiar, pero lo suficientemente cerca para ver la expresión tormentosa de papá cuando me vio. Claramente había esperado que me quedara en casa avergonzada. Esperanza se veía radiante en su vestido de palomo Spain, toda seda y perlas y sonrisas practicadas, mientras saludaba a los invitados con Patricio a su lado. Él era exactamente lo que había esperado, alto, pulido, con esa confianza fácil que venía de nunca tener que preocuparse por el dinero. Sus padres mantenían su corte en la mesa principal, el juez Herrera en su traje caro, su esposa goteando diamantes como si hubiera robado a Cartier. Durante la hora del cóctel comenzaron los susurros. Captaba fragmentos de conversaciones. Arreglo de vivienda, casa familiar, tan generosa. Y me di cuenta de que la mitad de los invitados ya sabían sobre el supuesto trato. Papá se había asegurado de eso, convirtiendo mis asuntos privados en expectativa pública. ¡Remedios! La voz pertenecía a mi prima Carmen, a quien no había visto desde la Navidad pasada. Apareció en mi codo con un gin tonic y demasiado entusiasmo. «Escuché que vas a dejar que Esperanza y Patricio usen tu hermosa casa. ¡Qué maravillosamente generosa!
Le dije a mi Enrique, le dije, eso es lo que hace la familia real por cada uno. Mi sonrisa se sintió como vidrio roto. En realidad, eso aún no se ha decidido. La cara de Carmen se quedó en blanco con confusión. Pero el juez Herrera estaba diciéndole a todos sobre el hermoso arreglo, lo bendecido que es Patricio de tener una cuñada tan solidaria. Se quedó sin palabras cuando vio mi expresión. Oh, oh, Dios mío. La cena fue una tortura. Cada plato se sentía como tragar arena mientras las conversaciones morían a mi alrededor y la gente me lanzaba miradas curiosas. Podía ver a papá poniéndose más rojo por minuto, su mandíbula apretada tan fuerte que pensé que sus dientes podrían romperse. Mamá siguió mirando entre nosotros como si estuviera viendo un accidente de coche en cámara lenta. Durante los brindis, el juez Herrera se levantó con su copa de champán alzada. «Por Patricio y Esperanza», comenzó, su voz llevándose por la habitación silenciosa, «y por el generoso apoyo familiar que los ayudará a comenzar su nueva vida juntos en una casa tan hermosa». Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación, expectantes y engreídos. A veces el regalo más grande que podemos dar es la seguridad de la familia. El aplauso fue atronador. Cada ojo en la habitación se volvió hacia mí, esperando mi reconocimiento gracioso, mi sonrisa humilde, mi aceptación de esta coronación pública como la santa de la familia. En su lugar, me levanté y caminé hacia la salida. Llegué a la mitad del salón de recepción antes de que la voz de papá resonara detrás de mí. «¡Remedios! ¡Vuelve aquí ahora mismo!». Las conversaciones a nuestro alrededor murieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. 200 invitados se volvieron para mirar mientras mi padre de 73 años venía tras de mí, su cara púrpura de rabia. «Papá, por favor», susurré, muy consciente de cada ojo en la habitación. «No hagamos esto aquí». «Tú, egoísta, desagradecida». Su voz se llevó por todo el salón de baile. «Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿vas a humillarnos frente a todos?». El juez Herrera estaba observando desde la mesa principal, su expresión cambiando de confusión a preocupación. Esperanza se había puesto pálida, su ramo temblando en sus manos mientras agarraba el brazo de Patricio. El fotógrafo de la boda seguía tomando fotos, capturando cada momento de lo que se suponía que fuera un día perfecto. «No estoy humillando a nadie», dije, tratando de mantener mi voz estable. «Solo no voy a regalar mi casa». «Esa casa debería haber sido de tu hermana desde el principio». La saliva de papá me golpeó la cara mientras se acercaba más. «Ella es la que se casó bien. Ella es la que nos está dando nietos. ¿Qué has contribuido tú jamás a esta familia además de decepción?». Las palabras golpearon como golpes físicos. A nuestro alrededor, los invitados se movieron incómodamente, algunos sacando sus teléfonos para grabar el espectáculo. Podía ver a mamá a la mitad de la habitación, congelada en horror, mientras Esperanza comenzó a llorar esas lágrimas perfectas que le habían conseguido todo lo que había querido. «Ya es suficiente». Mi voz salió más fuerte de lo que me sentía. «He contribuido bastante. Pagué tu préstamo comercial cuando el banco no quiso. Cubrí las cuentas médicas de mamá cuando tu seguro no quiso. He sido el cajero automático de la familia durante 20 años. ¿Y ahora quieres mi casa también?». La cara de papá fue de púrpura a carmesí. Agarró el pesado centro de mesa de cristal de la mesa más cercana, una escultura retorcida de metal y vidrio que debía pesar 10 libras, y antes de que pudiera reaccionar, me lo lanzó a la cabeza. El impacto me hizo tambalear hacia un lado, mi sien explotando de dolor mientras sangre tibia goteaba por mi mejilla. Los jadeos resonaron por el salón de baile, seguidos por el estrépito de sillas volcadas mientras la gente saltó a sus pies. Ahí fue cuando Patricio se levantó de la mesa principal, su cara blanca como su camisa de boda. «¡Basta!», gritó, su voz cortando a través del caos. «¡Solo basta! Ella no tiene que darnos nada». El salón de baile cayó en silencio mortal, excepto por el sonido de mi sangre goteando sobre el mantel blanco.
Patricio caminó lentamente hacia nosotros, sus manos temblando, mientras Esperanza lo miraba con horror. «Patricio, ¿qué estás haciendo?», susurró, pero él no la miró. «No puedo hacer esto más», dijo, su voz llevándose por la habitación. «No puedo ver cómo ustedes destruyen a su propia hija». Se volvió para enfrentar a la multitud de invitados atónitos, muchos de ellos aún sosteniendo sus teléfonos, grabando cada palabra. «No hay arreglo de casa. Nunca se suponía que hubiera uno. Y no hay bebé». El jadeo de Esperanza fue audible desde el otro lado de la habitación. «Patricio, no. Ella no está embarazada», continuó, su voz haciéndose más fuerte. «Mintió sobre eso para presionar a Remedios a renunciar a su casa. Hemos estado intentando por meses, pero no hay bebé. Y la razón por la que necesitamos esa casa tan desesperadamente es porque he estado robando del bufete de abogados de mi padre durante 2 años para pagar deudas de juego». El juez Herrera se levantó de un salto, su cara perdiendo color. «¿Qué acabas de decir?» «67.000 euros», dijo Patricio, mirando directamente a su padre. «Del Fondo Fiduciario de Clientes. He estado encubriéndolo, moviendo dinero, pero la auditoría es el próximo mes y van a encontrar todo». Su voz se quebró. «Pensé que si teníamos la casa de Remedios, podríamos venderla en silencio y yo podría devolver el dinero antes de que alguien se diera cuenta». El silencio era ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo atronadoramente en mis oídos mientras presionaba una servilleta contra mi sien sangrante. A nuestro alrededor, 200 invitados de boda se sentaron congelados, sus copas de champán olvidadas, sus teléfonos capturando la destrucción completa de lo que se suponía que fuera el evento social de la temporada. La compostura perfecta de Esperanza finalmente se rompió. «Dijiste que solo la estábamos pidiendo prestada», le gritó a Patricio. «Dijiste que tu ascenso resolvería todo. Nunca me dijiste que estabas robando». «Porque sabía que me dejarías», le gritó de vuelta. «Igual que me vas a dejar ahora que todos saben la verdad». Papá se quedó ahí con el centro de mesa sangriento aún en sus manos, mirando alrededor de la habitación a las caras que lo miraban de vuelta. La furia del juez Herrera, el disgusto de su esposa, la élite social de nuestro pequeño pueblo andaluz presenciando su pérdida completa de control. El hombre que había aterrorizado a nuestra familia con sus demandas de respeto y lealtad acababa de agredir a su propia hija frente a todos los que importaban en su mundo. Alguien llamó al 091. Podía escuchar sirenas a lo lejos. Los paramédicos llegaron primero, seguidos de cerca por 2 policías que echaron un vistazo a la sangre en mi cara y el centro de mesa de cristal en las manos de papá, e inmediatamente nos separaron. El juez Herrera estaba gritándole a Patricio sobre el dinero robado mientras su esposa se sentaba en silencio atónito, sus diamantes brillando bajo los candelabros como lágrimas. Los invitados de la boda mayormente habían huido, dejando atrás pastel a medio comer y copas de champán abandonadas, los restos de una celebración que se había convertido en una ejecución pública. «Señora, necesitamos llevarla al hospital», dijo el paramédico, examinando el corte en mi sien. «Esto va a necesitar puntos». Pero no podía dejar de mirar el colapso completo de mi familia, sucediendo a 20 pies de distancia. Esperanza se había quitado el velo y le estaba gritando a Patricio a través de sus lágrimas. «¿67.000 euros? ¿Arriesgaste todo por apostar? ¿Nuestro matrimonio, mi familia, la casa de mi hermana?» Su voz se quebró en la última palabra, y por primera vez en 30 años vi remordimiento genuino en sus ojos cuando me miró. Papá estaba siendo leído sus derechos, las esposas pareciendo surrealistas contra su esmoquín caro. «Todo esto es tu culpa», me gruñó mientras lo llevaban pasando mi camilla. «Si solo hubieras firmado los papeles como se suponía que hicieras, nada de esto habría pasado». Incluso sangrando y rodeada de caos, aún no podía verlo. Aún no podía entender que sus décadas de manipulación y control finalmente lo habían alcanzado. Mamá apareció a mi lado, su cara manchada de rímel y vergüenza. «Remedios, lo siento tanto. Debería haberlo detenido hace años. Debería haberte protegido». Su voz era apenas un susurro.
¿Me perdonarás alguna vez? Miré a esta mujer que había habilitado su comportamiento durante 30 años, que había priorizado la paz sobre la protección, y sentí algo soltarse en mi pecho. No perdón, exactamente, sino entendimiento. Ella también había estado atrapada, a su manera. «Ya veremos», le dije, y lo decía en serio. El juez Herrera pasó junto a nosotras con paso firme, su cara sombría con el conocimiento de que los crímenes de su hijo destruirían su propia reputación. La élite social que había adulado la Unión Herrera-Esperanza solo horas antes ahora se dispersaba como hojas, ya planeando cómo distanciarse del escándalo. Mientras me cargaban en la ambulancia, vislumbré mi reflejo en la ventana, sangrienta pero no rota, finalmente libre del peso de sus expectativas y demandas. Mi casa seguía siendo mía, mi vida seguía siendo mía, y por primera vez en décadas no le debía nada a nadie. 6 meses después, estoy sentada en mi porche delantero, en mi casa que nadie me quitará jamás, viendo el amanecer sobre el jardín que planté con mis propias manos. Los puntos sanaron sin dejar cicatriz, pero la sanación interna tomó más tiempo. Papá recibió 18 meses por agresión, reducidos por su edad y historial limpio previo, aunque todos en el pueblo saben la verdad ahora. El club de campo canceló su membresía el día después de que el video de la boda se volviera viral en las redes sociales. Patricio recibió 3 años por malversación. El juez Herrera renunció en desgracia y se mudó a las Canarias, incapaz de enfrentar a los abogados y colegas que habían visto a su hijo confesar robar de sus fondos fiduciarios. El matrimonio fue anulado antes de que Patricio fuera siquiera a juicio. Aparentemente el amor de Esperanza tenía límites después de todo. Ella se mudó de vuelta con mamá, quien vendió la casa grande y compró un pequeño apartamento al otro lado del pueblo. Esperanza trabaja en unos grandes almacenes ahora, aprendiendo cómo se siente ganar el salario mínimo y pagar sus propias cuentas. Me llamó el mes pasado, llorando y pidiendo disculpas, rogando por otra oportunidad de ser hermanas. Le dije lo mismo que le dije a mamá. Ya veremos. Lo gracioso es que ya no estoy enojada. Esa rabia ardiente que vivía en mi pecho durante tantos años simplemente desapareció. Cuando dejas de tratar de ganar amor de personas que son incapaces de darlo, cuando dejas de prenderte fuego para mantener a otros calientes, descubres algo increíble: paz. Mantuve mi trabajo en el hospital, pero trabajo menos turnos dobles ahora. Viajo a veces. El mes pasado fui a Sevilla y me quedé en una casa rural, comiendo tapas en una terraza con vista al Guadalquivir. Nadie me pidió dinero o favores o pedazos de mi alma. Nadie demandó que probara mi valor a través del sacrificio. Mi vecina, la señora López, me trae verduras de su huerto, y yo la ayudo con su ordenador cuando se porta mal. Amistad real, construida sobre respeto mutuo, en lugar de manipulación y culpa. Es una revelación. La casa se siente diferente ahora también, más ligera de alguna manera, como si finalmente fuera mía en todos los sentidos de la palabra. Pinté la cocina de amarillo, compré muebles que realmente me gustan en lugar de las cosas de segunda mano que siempre había aceptado. Cambios pequeños, pero importan. A veces la gente pregunta si me arrepiento de no haberme rendido, si desearía haber firmado esos papeles para mantener la paz. Pero la paz construida sobre la rendición no es paz en absoluto. Es solo devastación retrasada. Lo aprendí por las malas, pero lo aprendí. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comentar desde dónde estás viendo.